la casa, pastoreado por mi pastora Tina Batista, aquí presente. Soy miembro de la iglesia Kaiserslautern, Buenas Nuevas, Alemania, ubicada en Kaiserslautern. Dios hoy me ha puesto una palabra para todos nosotros, que la intitulé de esta manera: mis errores no definen quién soy. Amén. Mis errores no es lo que me va a llevar a mí al camino que Dios quiere en mí, sino la voluntad del Padre reflejada en nuestra vida. Vamos a ponerlo en oración antes de comenzar. Quédese sentado ahí, quédese sentadito. Amantísimo Padre que estás en las alturas, Señor, te doy gracias una vez más. Gracias porque tu misericordia se ha extendido sobre cada uno de mis hermanos que está aquí hoy, esta mañana. Porque tú has dispuesto en sus corazones, Padre, estar aquí alabándote, glorificándote, dándote gloria y dándote honra. Sobre todo pronóstico, tú te glorificas, Padre, en cada uno de nosotros. Te doy gracias. Gracias por usarme como tu vasija para yo transmitir a tu pueblo palabra de aliento, palabra de reflexión, palabra de restauración. Pon carbón encendido en mis labios, Padre. Que el corazón de mis hermanos sean tierra fértil, que van a recibir semilla tuya, de tu palabra, a través de tu vasija, Padre. Tú estás usando sus corazones y usando mi ser para transmitir esa semilla que tú necesitas que hoy ellos reciban. Si de antemano, Padre, cometo, Padre, cualquier infracción delante de tu presencia, cualquier error en mi lenguaje, pido perdón de antemano, porque mi corazón está dispuesto a alabarte, a glorificarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Errores que no definen quién soy. La palabra error, según la Biblia, tiene un significado muy llamativo. Dice: extraviarse lejos del camino previsto por Dios. Alejarse del camino previsto por Dios. Dice la palabra que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Y si el significado de errar es apartarme del camino, la palabra me dice que cada vez que me alejo de Dios a través de Cristo, estoy errando. Estoy en un error. Estoy cometiendo un error delante de su presencia. La forma de agradarle y no cometer el error es nadar en la senda del Evangelio, que ya lo dejó establecido en su palabra. Alabado sea el Señor. El domingo pasado mi pastor predicaba de que tenemos que olvidar el pasado. Amén. Tenemos que superar el pasado. Aleluya. Tenemos que enterrar el pasado para vivir un presente glorioso, para vivir un presente reparador. Para tú vivir un presente nuevo, tú no puedes mirar a tu presbítero como el bello que era en el mundo. Para tú vivir un presente agradable a la presencia de Dios, tú no puedes mirar el hombre que bebía romo. Tú no podías ver el hombre fornicario en mí. Porque si sigues viendo el hombre fornicario en mí, déjame decirte que hay un velo delante de tus ojos. Porque la presencia de Dios y su palabra me dice que yo soy un hombre nuevo. Amén. Que yo fui hecho un hombre nuevo a ser bautizado. Amén. Que cuando yo le recibí como Rey y Salvador, cuando yo le proclamé delante del mundo que Él es mi Rey y Salvador, yo no soy ese viejo hombre. Yo soy otro hombre nuevo, ungido a través de su palabra. Amén. Yo soy un hombre nuevo, restablecido. Yo soy un hombre nuevo que esos errores no marcan lo que soy hoy. Hoy yo estoy preparando, como decía mi pastor el domingo pasado, mi presente, enterrando mi pasado para tener un futuro maravilloso. Amén. Con una promesa eterna que tenemos en la palabra, que vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados y vamos a estar junto con Él allá en la gloria eterna. Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero el domingo antepasado yo predicaba de un infiltrado, de alguien que se escapa entre las brechas, de alguien
que te maquilla la mentira de verdad para engañarte, para hacerte cometer error. Ese error que hoy a través de la palabra te voy a demostrar que no te define delante de la presencia de Dios. El infiltrado es el que te lleva a esa verdad disfrazada de mentira para que tú te cuides tu presente y pierdas el futuro glorioso que recibir la gloria celestial allí en los cielos junto a tu Creador. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a leer una lectura de la palabra en San Juan 18, del 5 al 11. Voy a basar el mensaje de hoy en nuestro apóstol Pedro, nuestra roca, dándole seguimiento a una secuencia de mensajes que hemos ido preparando yo y mi pastor, mentor, amigo, compañero de lágrimas, compañero de sonrisa. Dios me le bendiga mucho, Dios me le multiplique, Dios me lo cuide allí en Santo Domingo y me lo traiga lleno de gloria, lleno de bendición y que traiga unción nueva para su iglesia aquí en Caseslauta. Alabado sea el Señor. La palabra de Jehová se lee en el nombre poderoso de Jesús y leemos San Juan 18 a partir del versículo 5 y dice la palabra de Dios de esta manera. Respondiendo Jesús Nazareno, Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le había entregado. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera que aquellos que habéis dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De aquello que me diste, no perdí ninguno. Para que se cumpliera su palabra. Dice que aquellos que habían dicho, de lo que me diste, no lo perdí. Entonces Simón Pedro, que andaba con él, que tenía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo de un sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa del Padre ha dado para mí, no la has de beber. Alabado sea el Señor. Amén. Dice el versículo 11 que Jesús le dice a Pedro que su copa, la copa que el Padre dispuso para él, no es para que Pedro la bebiera. Pedro tenía otra copa que beber que no era la de Jesús. El camino de Jesús estaba prescrito de antemano. Ya en el camino del Evangelio le voy a ir explicando brevemente cómo el apóstol Pedro erraba en el camino que llevaba a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Mi hermana Bella ahorita oraba. Tenemos la ansiedad, el deseo de tener palabra, de tener una palabra que no sea direccionada por un hombre. Pero yo hoy les digo que esta palabra está escrita aquí en el Evangelio. Mi pastora oraba para que haya palabra de Dios sobre esta casa. Y yo hoy le digo, su presbítero, que yo hoy traigo palabras de Dios para esta casa. Porque lo que está escrito en la Biblia está escrito basado al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que dio hombres aptos para escribirla. Cada vez que vaya a resumir un capítulo de la Biblia, dirigiéndome a los apóstoles que hoy somos en la Biblia, busquen su Biblia para que confronten la palabra con lo que Dios hoy le trae. Alabado sea el Señor. Dice de esta manera, Mateo 16:23: quítate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuál es esa piedra de tropiezo
que coge esta excusa para no avanzar en los caminos del Señor. No sé cuál es esa excusa que tomas para no levantarte temprano a alabarle, a glorificarle, a decirle que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a darle la gracia porque ya te dio un día más. Amén. A darle la gracia porque abrimos los ojos, a darle la gracia porque ya respiramos. En Santo Domingo, en esta semana pasada, hubo un accidente en una discoteca llamada Jet Set. Hubieron 300 muertos. Ya ellos no abrieron los ojos. Santo. Si ellos no les recibieron, dice la palabra que para ellos es tarde. Yo clamo por misericordia. Amén. Para sus familiares. Amén. Para sus padres. Amén. Para los hijos huérfanos que quedaron. Pero la palabra me dice que si no le has aceptado, si no le has confesado, si no te has bautizado, tú no eres parte del redil de la gloria de Dios. Pero vivimos caminando en el mundo cometiendo errores como Pedro. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro: apartado de mí, Satanás? Si sabemos que Pedro es la roca del evangelio. Pedro fue donde Dios puso el fundamento para esparcir su evangelio sobre la tierra. La palabra me dice que Pedro fue usado. Por eso cuando Jesús le habla a Pedro, no dice: Pedro, apártate de mí, sino dice: Satanás, apártate de mí. O sea, hay un infiltrado. Santo. Se le infiltró a alguien a Pedro. Amén. Pero Jesús en su gloria, en su majestad, lo nota y lo toma a colación rápidamente. Pero ese Pedro puede ser tú. Ese Pedro puedo ser yo. Ese Pedro puede ser mi pastor, puede ser un servidor, puede ser un evangelista de la casa que en un momento dado va a cometer ese error que no le va a definir frente a la presencia de Jehová. Porque me dice la palabra que Pedro no fue condenado por ese error. Entonces tenemos que saber que vamos a ir por la vida cometiendo errores. Lo que no podemos es revolcarnos en el error. Amén. No podemos hacer como los cerdos, que se revolcan en el lodo y vuelven y se revolcan en el lodo. Tenemos que visualizar dónde está ese error, para que ese error no nos sea el que nos defina. Mi título es: mis errores no definen quién soy. Amén. Pero para eso hay que reconocerlo. Amén. Hay que trabajarlo. Hay que tratar de no volver a cometerlo. Porque si volvemos a cometerlo, no vamos a estar bien delante de la presencia de Dios. Sabemos que en el Edén se perdió ese hombre perfecto que Dios hizo, esa creación a imagen y semejanza. Con el pecado entró el pecado en nosotros y venimos arrepentidos delante de su presencia. Pero no se queda ahí. Dice Mateo, dice la palabra en San Juan 18 del 25 al 27 de esta manera: Pedro niega a Jesús. Aquí, después que Jesús es entregado, después que Jesús es apresado, después que Jesús está cautivo, aquellos hombres que andaban con él, que recibieron palabra, que ya de antemano él le había dicho que iba a ser justiciado, que ya él había dicho que uno de ellos lo iba a entregar, él está diciendo dentro de la mesa que todos van a cometer errores, pero que eso no lo va a definir delante del Padre, sino son cosas que tienen que suceder para ser redimidas. Amén. Dice la palabra que en el patio, estaba en el patio, es en el versículo 25 en adelante, no es palabra de Bello, no es palabra del presbítero. Dice que Pedro niega, y estaba pues Pedro de pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. El otro, mi hermano, sabe. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien le había cortado la oreja, le dijo: te vi, y yo en el huerto con él. O sea, él estaba allí y él lo vio. Y él estaba negando al hombre que hacía milagro, al hombre que levantaba con él enfermo, al hombre que resucitó personas sobre él, el hombre que hacía milagros de creación, al hombre que multiplicaba los peces, al hombre que vio él levantar cojos de una silla, de un lecho,
lo dice la palabra. Es un hombre de Dios, es un hombre usado, es un hombre escogido directamente por Jesucristo vivo, hecho hombre. Alabado sea el Señor. Amén. Pero a veces nos volvemos anatema. Tanto dentro de la casa de Dios, nos volvemos anatemas de frente a la palabra. Y negamos la gloria del Espíritu Santo de Dios delante de nuestros hermanos. Dice la palabra en Gálatas 1:8 de esta manera. Ya no dice Pedro, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Dice: si un ángel viniera del cielo y descendiera delante de tu presencia y nosotros lo viéramos con nuestros ojos y diera un evangelio diferente a este que está escrito, sea anatema. Lo dice el apóstol Pablo. Amén. Pero Pedro me niega a Jesús. Pero nosotros estamos dentro de la casa y vivimos negando la gloria de Dios en la casa. Santo. Vivimos en la casa y atrevemos de cometer el error de decir que llevamos una batalla dentro de la casa de Dios. Santo. La batalla se pelea en la calle. Amén. La palabra dice que la peleamos con los inconversos. Amén. La peleamos con aquellos apóstatas que son idólatras, que creen en imagen, que no creen en la gloria de Dios. Amén. Pero cada uno de ustedes hoy aquí, la gloria de Dios se ha manifestado en su vida. Amén. Y si yo digo que hay una batalla aquí en la casa, entonces yo voy en contra de la palabra, porque hoy la gloria de Dios se ha visto siendo bendecida delante de mis ojos. Hoy yo veo a Joel sentado allí y yo veo la gloria de Dios que trajo a Joel a esta casa. Amén. Porque Joel tiene muchos errores y tiene muchos obstáculos, pero él hoy es más que vencedor. Amén. Está sentado en esa silla. Amén. Alabado sea el Señor. Pero yo veo la gloria de Dios reflejada en Vanessa, la veo reflejada en Vite, la veo reflejada en Salomé. La gloria de Dios se mueve en esta casa. Amén. Pero la veo reflejada en Lisa, en la criatura que Dios trae dentro de su vientre. Amén. Pero la veo en Ronnie, que a Ronnie Dios le dio un hijo a última hora. Entonces Dios se refleja en esta casa. Amén. Pero no solo eso, esta casa es tan glorificada, esta casa es tan escuchada, Amén. que tú no me puedes decir que en esta casa no se ora con el Espíritu Santo de Dios. Santo. No me diga que en esta casa se ora en la carne, donde esta casa es madre de otra casa. Aleluya. De esta iglesia salió otra iglesia. Amén. En esta casa se adora en Manhattan. Amén. Allí tenemos al pastor Ángel, allí tenemos a la pastora Yesenia, Amén. allí tenemos un grupo de hermanos que salieron de esta casa. Amén. Porque el evangelio me dice que los apóstoles fueron esparcidos. Si la gloria de Dios había sido para que los apóstoles se quedaran juntos, yo te aseguro que no importara lo que pase, los apóstoles iban a estar juntos, porque Dios se ha glorificado en la Biblia a través de los años. Amén. Que podían venir ejércitos, podían venir tormentas, podían venir batallas, se los lleva al desierto y Él se glorificaba en su pueblo. Y no me diga a mí que Dios no se iba a glorificar entre los apóstoles si se quedaban juntos, pero ese no es el designio de la palabra. El designio de la palabra es esparcirse por el mundo y llevar la palabra y ir corrigiendo errores que vamos cometiendo. Alabado sea el Señor. Sabi, ponme la foto, por favor. Oraciones que no se escuchan, anatemas que viven batalla. Esa es la batalla del Señor. La batalla de Dios se ve reflejada hoy en Sabruque. Yo estaba anoche en Sabruque llevando palabra y allí yo veo hombres drogadictas, bebedores, prostitutas recibiendo la palabra. Amén. Entonces tú me vas a decir a mí que este hombre que comete error no es a mí que me ven, es la palabra de Dios que se manifiesta allí. Amén. En la casa de Caseslaute que se está expandiendo. Son los apóstoles de hoy día que van regados por las ciudades llevando la palabra de Dios. Entonces mis errores no definen quién soy delante de la presencia de Dios, ni definen quiénes son ustedes delante de la presencia de Dios. Lo que pasa que el pecador que iba a Sabruque a beber hoy va con palabra de vida. Amén. Aquella oscuridad que se metía entre los callejones a hacer cosas indebidas hoy es luz para los que están en oscuridad.
18:10 que Pedro cortó la oreja de un ayudante de un sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, otro error de Pedro. Venimos a la casa de Jehová y seguimos siendo impulsivos. Seguimos siendo personas que no canalizamos nuestros sentimientos internos. Y Pedro, que estaba a la mano con Cristo, un hombre de paz, un hombre de gloria, saca su espada. Ya de antemano se le había avisado que era la hora. Y saca su espada y le mocha una oreja. Pero Jesús le dice: tomo la oreja, restauro a este hombre, porque esta copa no es para ti. Dice el versículo 11. El versículo 11 dice al final: y Jesús dijo a Pedro: envaina tu espada, que la copa que el Padre me ha dado no la has de beber. O sea, la muerte no era para Pedro. Su error no lo iba a llevar a la muerte, porque ese no era el designio de Dios. Esa copa era para disfrutarla Jesucristo. Era para él glorificarse en su creación. Si él dejaba que la oreja brotara y aquel hombre padeciera lo que tenía que acontecer con Jesús, se vería manchado por el accidente de Pedro. O sea, diga conmigo, error de Pedro. Error de Pedro. Alabado sea el Señor. Dudamos. La duda. Siempre estamos dudando. Yo le alabo, yo le creo, yo le sirvo, pero la duda te carcome. El infiltrado mete la duda en ti y navega en tu ser. Y andamos en los pies de Cristo, de ese hombre majestuoso, y andamos dudosos. Dice la palabra en Mateo 14, 28 hacia el 31. Dice que Jesús estaba allí predicando la palabra. Y que había muchos y tenían hambre. Y Jesús mandó a buscar unos panes y unos peces y los multiplicó. Pero eso no es el significado que quiero darle. Sino que dice que montó a sus discípulos en la barca. Y los discípulos se apartaron de Jesús porque iban en la barca. Y Jesús se quedó allí despidiendo a cada uno de aquellos siervos que estaban oyendo la palabra. Lo estaba despidiendo, y cuando terminó subió al monte a orar y se le hizo tarde. Cuando Jesús baja, ya la barca estaba en el medio del mar. Allí estaban los discípulos que acababan de regar una canasta con un poquito de pan y unos peces, y dieron de comer a 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar niños y mujeres. Si nos ponemos a calcular lo que estamos aquí, hay el triple de niños y el doble de mujeres. Así es de sencillo. Sacamos los hombres, y si sacamos los niños, nos duplican. Y las mujeres, mucho más. Entonces ya no eran 5,000, eran un cálculo que eran 12, 13,000 personas que estaban allí. Y ellos vieron la gloria de Dios manifestándose. Y dice que con esas 2 canasticas, al final le quedaron mucho más que con la que comenzaron. O sea, que acaban de palpar la gloria de Dios. Si acaban de montar en la barca, Jesús solo lo deja un momento. Oye, un momento. Como cuando nosotros dimos Santo Domingo. Vengo ahora. Y cuando Jesús se acerca a ellos caminando por el agua, entran en temor. ¡Un fantasma! Para ellos era mucho que caminara por el agua, pero que levantara a los enfermos no. Que resucitara a los muertos no. Que multiplicara los panes y los peces no. El asombro fue que caminara por el agua. Y dice la palabra que Pedro le dice: Señor, si eres tú, hazme caminar por el agua hacia ti. Y Jesús le dice: ven conmigo, Pedro. Hijo mío, ven conmigo. Y dice la palabra que en realidad Pedro caminó por el agua, pero que el viento era tan azotante que lo hizo temer. Y cuando vino el temor, se hundía Pedro. Ahí Dios tuve que dedicar la mano
agarrar a Pedro y traer a la barca. No dejen que la duda nos agobie. No dejen que el temor, no nos dejen que ser anatema nos lleve a pecar delante de Dios. No nos lleve la duda. Miren algo que les voy a decir. Algo de mi corazón. Un martes venimos aquí a orar. Y estamos en la oración. No importa lo lindo que ores. No importa los versículos bíblicos que te sepas. No importa lo creído que tú te creas delante de la palabra. Yo vi en ese martes de oración un corazón humillado. Una persona destruida. Una persona pidiendo por salud. Y eso me levantó. Eso me desbarató. Él no sabía cómo comenzar a orar, pero él sabía lo que quería delante del Padre. Amén. Él no sabía mencionarte 2 versículos bíblicos cuando comenzamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, tú todopoderoso. Pero él no sabía decir eso, pero él sabía decir su problema. Padre, estoy aquí delante de tu presencia para que sea tú sanando, para que sea tú restaurando, para que... Oye, eso me trajo a mi espíritu, como yo digo, me conquistó el espíritu. Me hizo ver que toda esa abundancia que ponemos está de más. Nos vamos por las añadiduras y nos olvidamos que tenemos que enfocarnos en la gloria del Padre. Alabado sea el Señor. Entonces llega un momento que decimos que no oramos en el espíritu. Pero ¿quién eres tú para decirle a un hermano que no está orando en el espíritu si tú no estás dentro de su corazón? ¿Cómo tú vas a juzgar a tu hermano que no está en el espíritu porque tú te crees más espiritual que él? Si la palabra dice que de los más vil y menospreciados yo levantaré para que sean humillados los que se queden grandes. Alabado sea el Señor. Pero eso no lo digo yo, eso no soy yo. En la palabra dice la palabra que Jesús, cuando llegó su hora, se fue a orar y se fue con los discípulos. No lo digo yo, eso está ahí. Y el Señor se apartó a la distancia de un tirón de piedra, dice la palabra. Cuando te dice a la distancia de un tirón de piedra, era que los discípulos todavía podían verlo. No se fueron de su vista. Y dice que el Señor le dijo, orad sin cesar, porque la hora ha llegado. Y cuando Jesús da la espalda, que se concentra a orar y se voltea, están durmiendo. Amén. Pero vuelve y le dice, por favor, manténganse en vigilancia, manténganse de pie, para que no sean agobiados, para que no entre usted el temor. Jesús da la espalda y están durmiendo. Pero si vamos a la palabra, en ningún momento Jesús le dijo a ellos que no eran espirituales. Jesús nunca le dijo a ellos que su oración no iba a llegar al Padre, porque Él vino a restaurar. Amén. Él vino a levantar. Él no vino a dividir. Él no vino, pastor, a crear duda. Él no vino a decirle a los discípulos, mira, tengan cuidado que se van a levantar batalla. Mira, tengan cuidado en orar en la carne. Mira, tengan cuidado. Se llaman dudas repletas de errores delante de la palabra. Porque nuestra vida cristiana no va basado en lo que pueda pasar aquí, sino en una gloria eterna que tenemos reflejada a través de la palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando Pedro se sintió de una manera que no hallaba ya qué hacer, dice la palabra que fue un hombre que supo arrepentirse, que supo humillarse delante de la presencia de Jehová. Pero cuando nosotros comenzamos a leer, habló de uno llamado Judas. Digan conmigo, error de Judas. Pero el error de Judas no fue entregar a Jesucristo. No. Era el deber de Judas entregar a Jesucristo. Porque ya Jesucristo mismo lo había anunciado. No fue un error de Pedro negar a Jesús, porque ya estaba plasmado por el Todopoderoso a través de su Hijo. Y si decimos que el error es apartarse del camino
camino y el camino es Jesús, se supone que lo que Jesús dijo tenía que cumplirse. Alabado sea el Señor. Amén. Si ellos no hacían lo que Cristo dijo, entonces se apartaban del camino. Entonces sí cometían el error. Oh, pero previsto, entonces ¿dónde está el error de Judas? El error de Judas fue irse a donde los fariseos. El error de Judas, diferencia entre Judas y Pedro, es que Pedro va delante de la presencia, arrepentido y humillado, pero Judas va delante de los hombres, porque buscamos gloria delante de los hombres. Alabado sea el Señor. Y ahí no se va a manifestar el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que saber dónde nos dirigimos a buscar ese refrigerio que necesitamos. Por eso está escrito en la palabra. Amén. El rol de Judas y donde los fariseos a entregarle la moneda. Amén. Arrepiéntete, arrepiéntete, humíllate delante de tu Creador y el Creador se va a manifestar en tu vida. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero eso es Pedro. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como el Israel espiritual, le hablé de una persona. Le voy a hablar ahora de un conglomerado de personas. Cuando en el Nuevo Testamento, en los evangelios, nos narran la vida de Jesús, son los pasos a seguir que tenemos que llevar a través del Hijo de Dios que se hizo hombre aquí en la tierra. Pero antes del Hijo del Hombre llegar, el pueblo de Dios también dudaba. El pueblo de Dios también cometía errores. Amén. El pueblo de Dios también se equivocaba. Aquel pueblo que estuvo en el cautiverio, Dios los levanta a través de Moisés y los lleva al desierto. Amén. Y dice la palabra que después de suplirle columna de fuego, suplirle agua, suplirle maná del cielo, diga conmigo, cometen un error. Volvieron a la idolatría de su pasado. Volvemos a la prédica del domingo pasado. Olvida tu pasado. Entierra tu pasado. Decía el pastor el domingo pasado que tenemos que enterrarlo. Pero el pueblo de Israel volvía otra vez a la idolatría, porque eso fue lo que trajo de Egipto. Volvía a adorar ídolos, volvía a adorar imágenes. Y dice que recogieron oro y todo lo que tenían para hacer su estatua, para idolatrarla. Error del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel hoy somos todos nosotros. Amén. Ese Pedro quedó plasmado aquí para que yo le diga a Jacinto que él es un Pedro, para que yo le diga a mi hermano Rudy que él es un Pedro, que yo le diga a Javier que él es un Pedro. Pero yo te estoy diciendo que tú vas a errar. Yo te estoy diciendo que tú vas a cometer errores. Yo te estoy diciendo que tú no eres perfecto. Yo te estoy diciendo que tú eres criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero hubo un error. Se infiltró la maldad en nosotros. Pero eso no nos va a apartar de la presencia. Amén. Y estando dentro de la presencia, vamos a cometer errores porque somos imperfectos. Porque el único justo fue aquel que murió en la cruz. Ese que nos justifica. Ese que abre, que mantiene la gracia abierta. La gracia no se ha cerrado porque su misericordia es tan grande que mientras hayan hombres y mujeres allá afuera que no le hayan aceptado, nuestro trabajo es salir a la calle a llevar palabra. Nuestro trabajo es ser ese foco digno de su presencia en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras redes sociales. Tenemos que ser ese hombre misericordioso que fue por el mundo llevando amor. Amén. No dice, mire, lo busqué minuciosamente. No dice en la palabra en ningún momento que Jehová llamara al pueblo de Dios y le dijera: hombre carnal, estás fuera del espíritu. Porque ya eso él lo sabía. Él vino a traer espíritu a la carne. Amén. Él vino a traer gloria al que la había perdido. Aleluya. Él vino a traerle vida al que estaba muerto. Amén. Él vino a resucitar y levantar ese viejo
Él vino a traer la cura para esa llaga. Amén. Él vino a traer el bálsamo que tú necesitas para ser restaurado. Alabado sea el Señor. Dice en Lucas que odres nuevos somos, porque en su odre viejo Él no iba a derramar su vino nuevo. Entonces, ¿por qué queremos ponernos en el camino de la santidad cuando sabemos que somos odres viejos? Que Él es nuestro alfarero, que Él es quien nos va informando. Pero entonces cantamos la alabanza y decimos que nos rompa. Rómpenos, Señor, rómpenos otra vez. No, nueva vasija. Pero vivimos cometiendo el mismo error. Él te va a hacer vasija nueva cuando tú vayas subsanando errores viejos y cometiendo nuevos. Nosotros como Pablo de este día, como pueblo de Israel de este día, mira, el Señor no me va a perdonar a mí de ninguna manera que yo le predique a ustedes y que tenga una botella de whisky en mi casa o la tenga en mi carro, porque de ahí Él me levantó. Amén. De ahí Él me restauró. Amén. Ahora hay errores pequeños que solo ustedes en sus corazones conocen. Esas pequeñas raíces de amargura que la conoces tú en tu intimidad. No tenemos la autoridad para juzgar a nadie, pero tú tienes que autoanalizarte tú mismo. Al drogadicta no hay perdón para que tome la droga otra vez. Claro que si viene con un corazón arrepentido, Dios lo va a perdonar. Lo que te quiero decir que como vasija nueva, tú no puedes entrar por esa puerta cometiéndome los mismos errores. Amén. Para que esos errores no definan quién eres en Cristo. Amén. Si los errores son restaurados, si nuestras palabras son corregidas. Mira, venimos al Evangelio. Tengo a mi hermano Ariel allá. Dios nos confronta de una manera que ustedes no se imaginan. Y Javier, que no me deja mentir allí, que sabe que lo llevo en mi corazón. Un día pasó una situación aquí en la iglesia y allí en la puerta, en vez de parecernos dos hermanos, parecíamos el pueblo de Israel seguido por los filisteos. Alabado sea el Señor. Pero ese error no marcó lo que yo soy en Cristo. Lo que marca en Cristo mi vida es que yo reconocí el error, fui donde mi hermano Javier y supimos subsanarlo. Amén. Y vivir en armonía dentro de la casa de Dios. Si yo no subsano esa herida que se abrió entre yo y Javier, no soy digno de llevarle palabra. No lo digo yo, lo dice Lucas. Sigo siendo esa vasija vieja, sigo siendo ese odre viejo y no va a haber un fluir en mi palabra hacia ustedes, porque el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta sobre vasija vieja, sobre odre viejo. Entonces tenemos que ir subsanando los errores por parte. Alabado sea el Señor. Pero ese Moisés que sacó al pueblo de Israel del desierto también tuvo sus errores. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en 1 Samuel 15:23. 15:23 no, dice la palabra en Éxodo 17 de esta manera. Oye, ¿cómo le dice a Moisés? Desobedeciste en golpear la piedra. Te dije, háblale a la piedra y la piedra podrá agua. Amén. Alabado sea el Señor. Mira qué error más sencillo. No fue fornicario, no era un asesino, no era un violador de las leyes. Era un hombre digno de la presencia de Jehová. Era un hombre que reflejaba la luz de la gloria de Dios. Pero Dios te dice hoy que ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y tú no le hablas. Santo. Si mi pastora no le habla, pero somos santos. No le habla. No oye la palabra de Dios. Pero que son ellos que están mal. Es que tengo una guerra. Tengo una guerra. Porque que somos víctimas. Es que tengo una guerra. ¿Pero qué guerra? Si tú acabas de aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Al Rey de los cielos y la tierra. Amén. Al que te lo va a dar todo solo por clamarle. Dice la palabra que Él tiene más que darte que
víctima. Ay, porque que la hermana me mira mal. Ay, porque que ella no tiene la gloria de Dios. Yo no sé cómo voy a soportar esta batalla. Oye, la batalla. Esa es la batalla que te está dejando ver el enemigo. Es el infiltrado que está en ti, que no te está dejando ver la gloria de Dios. Es esa raíz de amargura. Pero diferente, vamos a ponerlo diferente. Vean esto. Dice la palabra que nosotros somos luz. Amén. Y que la luz no va a permanecer. La oscuridad no va a permanecer delante de la luz. Amén. Apagamos la luz y viene la oscuridad. La encendemos, se va la oscuridad. Pero somos tan víctimas que estamos llevando el evangelio de Jehová. Somos hacedores de su palabra. Me voy más lejos. Somos líderes que lideramos entre un grupo de personas. Porque tenemos ese ego, queremos ser grandes, ¿sabes? Tenemos que ser por encima de los demás. Pero la Biblia me dice que Dios mira al humillado, Amén. al tranquilo. Pero el hombre, el viejo hombre, quiere esa prepotencia. Y entra el hermano, cualquier hermano, póngase la puerta, mi hermano, ahí. Ay, no, yo me voy porque en esta iglesia no hay orden. ¿Y cómo Joel va a venir a servir aquí a la casa? Pero Joel llegó ahí. Pero ¿qué importa que Joel le haya ayudado ayer? Y si la gloria de Dios se refleja en él. Amén. Y tú eres que estás lleno de amargura mirándolo a él. Ay. No lo mire a él, enfócate, dice la palabra, enfócate en Cristo Jesús. Amén. Enfócate en su gloria. Amén. Enfócate en su promesa. Enfócate en el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Cristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Él es el Cordero inmolable. Amén. Él es que nos justifica. Oye, como dice, Él nos justifica. No somos justos. Tenemos errores. Es que lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo te estoy traduciendo a un español malo. Él nos justifica. Él es. Cuando vayamos allí, levántese, mi hermano Bello. Allí viene Bello acechando, pero viene a traer Rubén Bautista. Y desde de ahí, que a él yo le voy a pedir cuenta por todos ustedes, pero la tuya tú me la debes, ven. Ahí no va a estar Rubén, ahí no va a estar la pastora, ahí no va a estar. A ellos lo van a juzgar aparte. A ellos, cuando yo lo llame, le voy a decir, pero ven acá. Pero Bello seguía ahí con una raíz de amargura dentro de la casa. Y la pastora va a decir, pero busquen ahí en el libro ahí, que nosotros dimos charla de eso. Amén. Nosotros le predicamos la raíz de amargura. Y dice, Amén. se salvó la pastora, dice. Claro, pero tú no le alababas en espíritu y en verdad. Y dice el del libro, pero aquí en la página 34, 38, 43, todos los domingos esa señora le decía, por favor, adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces no vamos a jugar a la pastora por eso, porque su trabajo es llevar palabra de vida. Amén. Su trabajo es llevarle un alimento fresco, un pasto agradable al Señor. Y cada vez que ella se para aquí a alabarle, porque todas las alabanzas son basadas en las Escrituras. Amén. Yo no he visto aquí nunca cantando Quiquellano Valiente Salcemo, el himno de Santo Domingo, ni he visto cantando una bachata. Aquí se cantan alabanzas celestiales. Amén. Para alabar y glorificar al Señor. Entonces, si tú no glorificas, si tú no abres tu boca, error tuyo. Porque ya la pastora ahí está, mira. Allá está ella como la angelita. A ella la van a jugar por otra cosa, pero por eso no. Entonces, por eso es que tenemos que dejar de hacernos víctimas a través de esos pequeños errores que no queremos sanar. No los queremos curar para crecer, para levantarnos delante de la presencia. Pero no le hablo de un converso, le estoy hablando de los cristianos de hoy día, reflejados en los apóstoles y los hombres escritos aquí en la Biblia. Dice de esta manera, mira lo que dice Samuel 15:23. Saúl desecha la palabra de Jehová y Jehová lo desechó a él. Mira qué sencillo. Te lo cerró en un verso. Jehová lo elige, le da palabra, lo lleva
pequeñito, porque no fue algo grande. Cuando vamos a la historia y estamos detallando que Samuel va donde él le dice, pero yo he cumplido lo que el Señor me mandó. Yo fui y conquisté el pueblo. Yo lo destruí. Traje a su rey como botín de guerra. Trae. Y Samuel dice, claro. Sí. Ya el Señor te levantó. Te redimió. Llévelo a su vida. Ya usted vino, pasó adelante. Ya usted lo bautizamos. Ya usted tenemos 1 año y pico dándole palabra. Ya usted le estamos ministrando la gloria de Dios. Amén. Ya usted es un servidor en la casa. Amén. Ya usted es un predicador en la casa. Amén. Ya usted es un hombre clave en la casa. Miren a Saúl de esa manera. Fue puesto, fue levantado, fue coronado. Se le entregó aquel ejército en sus manos. Pero dice la palabra que desechó la palabra de Jehová. Después que estaba dentro, Aunque eso no pasa aquí en Caseslaura. Yo creo que eso pasa en Rosema, por ahí arriba. En otras ciudades. Eso aquí no pasa. Dentro de la casa aquí somos querubines. Aquí no pasa eso, allá. Amén. Pero entonces, Samuel, es ungido de Dios, le dice, claro, has cumplido con la palabra de Dios. Pero se te dijo que no traigas riquezas inmundas a la casa de Dios. Se te dijo que matara al rey. Y tú lo traíste gloriándote como hombre de tu victoria. Y no era tu victoria. Era la victoria de Jehová. Amén. Sobre el pueblo contrario a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces venimos que hoy día, el que se bautizó, el que recibió a Cristo, el que tiene palabra, el que estudia la Biblia, el que está fajado ahí analizando, preparando un hoy bueno, brillante, para recibir la gloria. Pero hay cosas que no la superan. Pequeñita, eso no es nada. Porque bello es insignificante. Eso es un pequeño error. Como Abello, que lo ungió fue un hombre, él no tiene palabra de él. Como Bello, era el que bebía romo, él no tiene palabra de Dios. Pero yo hoy no te estoy hablando con mi palabra. Yo espero que todos tengan anotados los versículos que les estoy diciendo. Amén. Para que se vayan a la palabra y lo estudien ustedes mismos. Amén. Y lo vemos reflejado en esa palabra. Amén. Esto no es palabra de Bello. Lo del domingo no fue palabra de Rubén Bautista. Rubén Bautista te habla una palabra basada en la Escritura. Amén. Para que nos pongamos en pos del Señor, no siendo limitados por los pequeños errores. Esos errores no definen quiénes somos, siempre y cuando lo canalicemos a tiempo. Decía un psicólogo que el que no admite su error es aquella persona propenso a cometer cada vez el mismo error. Cada vez el mismo error. Esto no es bíblico, pero plantéselo en su vida. Mira, el que tropieza con una piedra y no se levanta a quitarla, o marca dónde debe levantar el pie, a la semana que viene choca con la piedra. Entonces tenemos errores que no queremos corregir, pero lo estamos escuchando. Esa es la palabra, que la palabra de Dios viene a nuestros corazones por el oír la palabra de Dios. Amén. Tenemos que oír la palabra para que la palabra entre en nosotros y florezca. Aleluya. Y si en un momento dado ustedes oyen a cualquier hombre sobre la tierra, no tiene que ser aquí, que un día te llama y te dice, mira, veo un error en ti. Dice la palabra en Proverbio que el hombre sabio oye los buenos consejos. Amén. Mas el necio lo rechaza. Amén. Entonces, eso lo dice la palabra, también no lo digo yo. Entonces vivimos en la casa mirando nuestros errores, pero no tenemos la capacidad de corregirlo. Somos prepotentes y alguien nos llama y nos dice, eres prepotente. No, pero esa sierva tiene el diablo de ti. Pues yo lo que me dijo, prepotente. Pero no te detienes como siervo de Jehová a ver si en verdad eres prepotente.
Amén. Déjame ver si este error no me está permitiendo llegar delante de la presencia de Jehová. Que este error no sea el que me defina delante del Padre. Que este error no sea el que me defina sobre lo que van a entrar a la puerta de la casa. Yo vi una persona una vez, testimonio mío personal. Estoy comenzando en la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Allá al fondo hay una pequeña foto donde estamos todos en Casaslauta. Y el primero que veo allá es a mi hermano Jacinto con mi hermana Betty, embarazada. Mi esposa estaba embarazada. Y eran un pequeño grupo en un cuartico como el que estaba allá atrás. Y ese pequeño grupo, oigan, ese pequeño grupo que vivía allí, limitado por la hora, limitado hasta por el hablar, porque somos latinos y hablamos duro, fue bendecido delante de mis ojos por Jehová, como le decía. Amén. Yo vi, digo que yo era cuando eso, cristinos. ¿Sabes cuáles son los cristinos? Los que en un momento son blancos y en otro momento son negros. Yo iba a la iglesia casi empujado, pero iba. Y en mi inocencia espiritual, yo veía allí como un morenito oraba, acompañado de su hermana, de Ángel, de Yesenia, de otra hermana Yesenia que había, y oraban y pedían un templo. Y oraban, y ese templo era lo primordial. ¿Se acuerdan, mi pastor? Era lo primordial en ese templo. Y yo en mi ignorancia, digo, están pidiendo un templo a Dios. Dios, hay que mandar el templo. Pero si cada vez que tengo algo tengo que matarme trabajando para juntar el dinero. Y ellos están clamando ahí, clamando, y tú vas a suplir, Señor, y tú vas a dar ese templo, y vamos a ser grandes, y nos vamos a multiplicar, y vamos a crecer, alabado sea el Señor. Pero esas oraciones no eran oraciones en la carne. Pensaba yo que estaba en la carne. Como yo estoy en la carne, pienso en la carne, pero ellos están en el Espíritu y están pensando en el Espíritu. Amén. Ellos están viendo más allá. Amén. Ellos veían su gran templo, ellos veían su templo. Mira, yo contaba ahorita, y aquí había más de 60 personas, adultos, y la cuento, y digo, qué maravilloso es el Señor. Nos suplió un templo. Amén. Nos suplió una cafetería. Amén. Tenemos parqueo para repartir. Amén. Aquí vienen los pastores a Europa y terminan en Buenanueva, Casaslauta. Amén. Porque tenemos un furgón lleno de camas. Tenemos servidores que les sirven. Amén. Tenemos calefacción. Amén. Tenemos de todo. Amén. Y esas oraciones que yo pensaba que eran en la carne, hoy la veo cumplida. Amén. Pero lo que pasa es que con los ojos que tú lo veas, yo estaba viendo desde la oscuridad. Ellos veían a través de la luz espiritual que tenían dentro de ellos. Alabado sea el Señor. Y me paraba allí y veía. Y la pastora hablaba y yo contemplaba. Digo, qué maravilloso es el Señor. Joel Tejada, un miembro de Buenas Nuevas, lo vi en Santo Domingo por redes sociales, porque yo soy un viajero que no viajo. Y él tenía la inquietud de levantar un movimiento en Mano Guayabo. Y para mí eso era algo imposible. Es fácil venir al templo de Dios organizado, pero levantarlo de cero es muy difícil. Amén. Es muy difícil comenzar de la nada. Y allí el hermano del pastor sube un video. Oye, y yo me glorifiqué cuando él quita la cámara de un podio en la tierra. Un podio es esto, en la tierra, y yo nada más lo veo a él y veo a mi pastor predicando. Y cuando él volteó la cámara, señores, parecía un mitin político. Estaba lleno de gente en Mano Guayabo oyendo a Joel Tejada llevando las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero él veía su iglesia en el Espíritu. Él veía la obra de Dios ya hecha. Ya él, su velo de frente a esa iglesia que él creía que sería ahí, ya él la tenía hecha en su corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces no cometamos el error de limitarnos en nuestra visión delante del Padre.
Amén. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de esta manera. Mire, les dijo, ¿por qué dormís cuando estaban durmiendo? Mantenerse en vela. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Por qué no dormimos delante de la presencia de Jehová? ¿Por qué no creemos en su majestad? Santo. ¿Por qué cometemos el error de limitar al Todopoderoso a nuestras limitaciones? ¿Por qué queremos limitar el poder de Dios que Dios depositó sobre cada uno de nosotros con nuestros ojos carnales? Debemos levantarnos, debemos dejar de dudar, debemos dejar de ser anatema, debemos dejar de ser piedra de tropiezo, debemos dejar de autojustificarnos, debemos dejar de nosotros mismos ponernos una barrera. Pero eso no se queda ahí. Todo el que comete mucho error y no ve a Dios glorificándose en su vida es el que más se queja. Téngalo en cuenta. El que más se queja, mira, ahorita hablé del culto de oración. El martes, de los 60 que hay aquí, yo quiero ver 20 en el culto de oración. Amén. 20. Yo quiero 20. No mucho. Y no crean que son muchos, porque los adoradores son como 7. Los servidores somos como 8. Y los líderes son como 9. Yo debería pedir 30. Sí, 30. Alabado sea el Señor. Para que comencemos por la casa. Para que comencemos por la casa, porque entonces tenemos un culto de oración y ayuno y está lleno de visitas. Y está lleno de nuevo. Pero hay un error en la casa. ¿Pero quién es el que comete el error? ¿Jehová está cometiendo el error? No, pero Él nos suplió un templo para que lo llenemos. Amén. Él nos suplió una casa para que la llenemos. ¿Sí o no, pastora? Pero los trabajadores de la casa estamos cometiendo un error. Porque no somos domingueros. Lo que no tenemos es presencia. Santo. No me hablen de ser dominguero. Que yo soy cristiano 24 horas al día, alabado sea el Señor. Amén. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo clamo cuando me levanto. Vivo el día clamándole a Jehová. Y Dios suple. Y Dios te oye. Y Dios te corrige. Y tú vas viendo a través del Espíritu esos errores que tienes. Pero entonces la oración está vacía. Gracias al Señor que nos suplió una adoradora a través de otra adoradora. Mírenla ya, eso sí es lindo. Esa vive jinca orando. Esa se levanta a las 5 de la mañana y eso a veces digo yo, bueno. Y después viene a la casa y está otra vez. Pipa, 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 pipa. Sola. Sola, pero tú quieres bendición. Pero la bendición tuya es la bella que la va a pedir. No, pero vamos a ponernos toda la brecha. Amén. Vamos todos a orar. Amén. Vamos a buscar santificación. Si estamos en la carne, vamos a buscar espiritualidad, pero vamos a buscar el martes en la oración. Aleluya. Pero queremos alabar en el Espíritu, pero no venimos a buscar esa edificación a la oración. Pero queremos fluir con palabras, pero no leemos la Biblia. Pero que estamos ciegos y a veces no queremos leer la Biblia enfocándonos en que el Todopoderoso está plasmado en ella. No queremos leer la Biblia como que es la gloria de Dios que está en ella. No, estamos leyendo un paquito de película. Mira, aquí salen guerreros matándose uno con otro, ejército uno con otro. Aquí aparece una mujer prostituta que le da una pata a otro. Así, aquí aparece un ladrón, un robador de impuestos. Esto no es una película. Esto es el Evangelio vivo. Amén. Esto es Cristo plasmado aquí. Amén. Esta es nuestra esencia. Cristo es nuestra esencia. Amén. Él es el camino. Aleluya. Él es la verdad, Él es la vida. Y dejó discípulos para eso. Ay, se murieron los discípulos. Ven, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Tú eres ese sacerdote que viniste a suplir a Pedro. Amén. Pero Dios es tan maravilloso. Déjeme decirle. Que aunque el infiltrado use tu pasado para destruir tu presente, cuando se armó la persecución de los discípulos, Dios levantó un hombre fuerte, levantó un perseguidor, levantó entonces a Pablo.
Dejamos a Pedro y venimos a Pablo. Entonces preparó un hombre que el infiltrado lo tenía designado para acabar con el evangelio, porque casi que tenemos que verlo. Él estaba designado para acabar con todos los discípulos. Él salió con carta autorizada para mocharle la cabeza a todos. Y el infiltrado se moría de la risa que es Satanás. Dice, ya le crucifiqué al grande, ahora lo voy a crucificar todito. A través de Saulo. Y dice el Señor, no, espérate. Que mi gloria es mía. Es de Él. Él es el Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Le salió al camino y como dice Eva, y le volvió el chi. Ya tú no vas a asesinar cristianos. Ya tú eres un cristiano. Amén. Tú no vas a acabar con el evangelio. Tú eres el evangelio. Amén. Hasta un momento que llegó a decir Pablo en la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, alabamos al Amén. Señor. Gloria a Dios. Pero ese era el asesino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Somos esa víctima del engaño. Pero hoy vinimos a la palabra y tenemos que voltear el chi a Cristo Jesús. Amén. Él es el que nos redime, Señor. La gloria está reflejada en Él. Miremoslo a Él. Cuando hagamos algo, miremos a Cristo. Y a Cristo haría esto. Si Cristo no lo haría, yo no lo voy a hacer. Porque estaría cometiendo un error. Un error que va a marcar lo que yo soy. Entonces lo voy a corregir a tiempo. ¿Cristo rechazó a los hermanos? Cristo no rechazó a sus hermanos. Aunque en la Biblia dice que Él iba haciendo prodigios y milagros. Y cuando llegó a Jerusalén, fue el único sitio donde no hizo milagros. Porque oye cómo que son los milagros. Oigan esta revelación del cielo. Bello, ¿tú crees que puedes tener una casa? Sí, Señor, yo lo creo. Y el Señor le contesta, así va a ser hecho. Señor, estoy ciego, no puedo ver. ¿Tienes fe? Sí, Señor, tengo fe. Vista para ti. Estoy cojo. Señor, sáname. ¿Tú crees? Hecho. Así es que funciona esto. Tienes que creerle. Tienes que creer que Él se va a manifestar en tu vida. Amén. Saca esas dudas. Saca esa idolatría de tu mente, de tu corazón. Que Él se va a manifestar en ti. Pero mientras tu corazón esté rodeado de tinieblas, de oscuridad, de raíces de amargura, Él no se va a manifestar en tu vida. No se va a manifestar, señores. La plenitud de Cristo viene en un corazón arrepentido. Viene basado en un corazón humillado. Viene basado en una persona que cercenó por pedazo ese viejo hombre y lo enterró. Esa persona que hoy día él mismo a través de Cristo se está mordiendo y está quitando esos pedazos que le afectan delante de su presencia. Alabado sea el Señor. Un hombre de duda a ser un hombre de gloria. A un hombre anatema y sea un hombre que pronuncie la majestad de su rey. Amén. Lo poderoso, lo majestuoso, lo misericordioso que Él es. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la confianza que te debe definir como un cristiano? Que andas cabizbajo. Le decía estos días al hermano Alan, está de vacaciones. Dios me lo proteja y me lo bendiga siempre por ahí. Amén. Si me está mirando, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén. Le digo, mi hermano, te veo triste. Veo que has perdido la sonrisa. Y me dice, mi hermano, si te digo de corazón, no sé ni siquiera lo que me pasa. Y estamos allá atrás en el patio y le digo, hay un infiltrado que se está infiltrando en tu vida. La gente quiere ver a Satanás, le digo como con cuerno y cacho, como sale en la película. Pero el infiltrado puede estar al lado tuyo, puede estar en tu casa. Un hermano oscuro que quiere reflejar la oscuridad en ti. Porque oye, ¿qué pasa con el oscuro? Que el oscuro no se conforma con ser oscuro. El oscuro, en vez de venir y decirte, aquí pongo un ejemplo. Mi hermana Helen, que canta lindo. Mi hermana Helen, viene de mi hermana Helen y en vez de decirle, oye, mi hermana, pero el
con una fuente de agua viva. No, ese es un hijo de Dios. Y el hijo del diablo se le acerca y le dice: tú no ves la batalla que tú tienes ahí. Son 4 demonios que tú tienes alrededor ahí. Te llevó quien te trajo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que te va a decir el que está lleno de amargura. A esa gente cierra los oídos. A esa gente ciérrale tus ojos. A esa gente apártalo de ti. Amén. Tú el que te diga que tú no tienes espiritualidad, dile como le dijo Jesús a Pedro: apartado de mí, hacedor de maldad. Ese hacedor de maldad que está a tu lado. Alabado sea el Señor. Así es que tenemos que ser un cristiano. Un cristiano que levante. Un cristiano que forje. Un cristiano que restaure. Un cristiano que redima. Un cristiano que lleve palabra de restauración, amor, paciencia, benignidad, fruto del Espíritu Santo de Dios. No puede haber amor en el que te habla en contra de tu hermano. No puede haber santidad en el que te dice insanto. No puede haber gloria de Dios a quien le dice impuro, a quien Dios ya purificó. En la cruz, alabado sea el Señor. Amén. Fuera de mí, Satanás, que me diga a mí que yo no soy portador de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Dile fuera de ti al que te diga a ti que los dones que ya Dios te dio no son tuyos. Santo. Porque esto no es cosa de hombre, sino Dios que se va a manifestar en tu vida. Amén. Él es que va a llenar. Él es que va a restaurar. Él es que va a corregir. Alabado sea el Señor. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Dime, revístelo, ¿cómo lo aplico? Porque es muy fácil decirlo, pero aplicarlo es diferente. Digo, no es diferente. Vamos a la Biblia. David fue llamado muy joven. Se le fue entregado muchos reinos. Fue el que unificó el pueblo de Israel. Pero diga conmigo, cometió un error que no lo definió delante de la palabra. Cometió un error que no lo definió delante de la palabra. Codició, fornicó y asesinó. Oye, qué feo suena. Pero él pudo identificar el error y pudo redimirse y fue restaurado. Amén. Y fue levantado. Amén. Y se le dio un hijo que se llamó Salomón. Amén. Y ese Salomón, dice la Biblia, que fue un hombre o el hombre más sabio sobre la tierra. Amén. Alabado es el Señor. No perfecto, sabio. No busquen perfección en sus hermanos, me lo digo, y se lo repito, no busquen perfección en sus hermanos. En Cristo Jesús es que está la perfección. Amén. Aprende a perdonarme, que yo te voy a perdonar. Aprende a levantarme, que yo te voy a levantar. Dice la palabra que el más fuerte levante al más débil. Amén. No lo entierre. No lo entierre. Que el que comienza no sabe discernir. Pero Dios le va a dar la capacidad para discernir en el Espíritu. Dios le va a dar la capacidad para ser un siervo digno de su presencia. No lo entierre antes de que eche raíces. No lo entierre antes que las flores florezcan. Que es lo que estaba diciendo mi hermano Alan. ¿Quién se te infiltra? ¿Quién te está quitando la alegría? ¿Quién te está quitando este gozo? Tú no puedes tener el Espíritu Santo de Dios y entrar por la puerta de la casa triste, abatido, derrotado. No, tú entras por esa puerta victorioso, clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores como único Salvador. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Con esto termino. Mi preciosa lavadora que viene de camino, es un amor que Dios me dio, es una bendición del cielo. Alabado sea el Señor. Amén. Dice así de esta manera, Romanos 5:1. Justificados pues en la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas. Fe para con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que esperamos, lo que yo le digo. Lo que esperamos es la gloria. Pero si tenemos esos pequeños errores que no corregimos, nunca vamos a completar esta frase. Justificados por fe. Mi fe es que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a un nivel de gloria que nos vamos a sorprender. Dios nos va a levantar desde abajo a cada uno de nosotros y en nuestro ámbito secular Él se va a glorificar de una manera que nos vamos a quedar sorprendidos.
Pero esa gloria y esa fe es a través de Dios Padre. ¿Pero por quién? Caminando en Jesús. Caminando en el Cordero Perfecto. Caminando en aquel que vino a morir por nosotros. Caminando en el segundo Adán que restauró lo que el primer Adán perdió. Una vez me cuenta o me comenta mi niño, pero si él era tan poderoso, ¿por qué no bajó de la cruz? Yo creo que él no lo subieron a la cruz. Él fue a la cruz a morir por nosotros. A él no lo justificaron porque ellos tenían poder. Él se dejó justiciar para pagar todos esos errores que nosotros venimos cometiendo. Y si él me lavó, y si él me justificó, y si él murió por mí, él no tiene potestad infiltrado de quitarme mi sonrisa, de quitarme mi paz, de quitarme mi gozo, de quitarme mi alegría. Dile no a ese error. Dile no a ese pequeño error que quiere definirte. Dile no. Dile como David: no soy el fornicario, no soy el asesino, no soy el que practicó la lascivia. Yo soy el Hijo de Dios arrepentido y humillado, que todo el poder que me diste es tuyo. La gloria es tuya. La majestad es tuya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo quiero que todos ustedes pongan sus manos en sus corazones y digan conmigo: mira, date rápido mi corazón, como si me da un infarto ya me da una vez. Digan conmigo: mis errores no definen lo que soy delante de la presencia de Jehová. Pero tú, Padre, en tu majestad, en tu gloria, tú que eres misericordioso, tú que le diste la potestad al hombre de profetizar sobre los huesos secos, yo te pido, Padre, que sane mi corazón, que sane esos pequeños errores, esas palabras que parecen sencillas pero hieren, esos comentarios inocentes que destruyen, ese infiltrado que quiere usar mi pasado para controlar mi presente. Un presente que voy a forjar en ti y en tu presencia para alabarte y para glorificarte. Porque tengo una fe, una certeza y una convicción de que seré heredero del reino de Dios junto a ti. Que me voy a gloriar, que voy a tener un gozo eterno, que me entregarás un cuerpo glorificado, un cuerpo que no sentirá dolor, un cuerpo que no tendrá hambre, un cuerpo que no va a saber lo que es el cansancio, con un espíritu lleno de gracia, lleno de humildad, lleno de amor hacia mi Creador, un espíritu ya bloqueado donde el infiltrado no va a poder entrar. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Apocalipsis que todavía Dios apresando el Hades, Dios apresando la muerte, vivimos en un cuerpo inclinado al pecado. Todos se lo achacamos al infiltrado. Y es que el infiltrado ya ha sembrado una semilla que produce sola en nosotros pecado. Alabado sea el Señor. Sé tú, Padre, limpiándonos. Sé tú glorificándote en cada uno de estos siervos imperfectos que te adoran, que te claman, que pida que sea tú y tu majestad, que lo haga esa vasija nueva. Te adoramos, Señor. Que seamos esos adoradores que tanto clama mi pastora. Clamor que son oídos en los cielos. Lo que pasa es que en nuestro ser humano limitado no vemos tu gloria
esperanza Amén. sobre cada siervo. Vas a quitar la duda de nuestros corazones y vamos a proclamar tu gloria de una manera tal que los ángeles en el cielo se paren y digan: allí está tu creación, alabándote y adorándote. Alabado sea el Señor. Si esta mañana sientes en tu corazón que tienes algo que cambiar, pasa adelante. Vamos a orar todos por ti. Vamos a interceder por ti. Pero el milagro no está en lo que yo pueda decir. El milagro está en tu fe. Amén. El milagro está en que tú lo creas. El milagro está en que tú lo proclames hecho en tu vida. Si estás enfermo, ven aquí. Proclama sanación para tu vida. Proclama restauración para tu vida. Y yo clamaré por ti. Si tienes algo que presentarle al Salvador, la palabra dice que hoy es el día de salvación. Que hoy la gracia te ha tocado. Que tú, como un siervo más de Él, como un apóstol que eres, como un discípulo que eres, tú le crees. Tú crees que Él va a restaurar tu vida, que Él va a restaurar tu corazón. Tú crees que Él tiene el poder de establecer tu familia, que Él tiene el poder de convertir el error en gracia, como hizo con David, que Él tiene el poder de levantar los muertos y resucitarlo. Créelo, porque lo dice la palabra. Él es que te va a levantar, Él es que te va a restaurar.